que se transforma en calor, y ese calor nosotros no lo teníamos previsto, pero sin embargo lo estamos consumiendo. Y al consumirlo, el medidor está girando. Y cuando el medidor está girando, la empresa concesionaria está facturando. ¿Pero está facturando porque nos subió la tarifa eléctrica? No. Está facturando porque nosotros tenemos fallas al interior de la instalación y no hemos sido capaces de corregirlas. No las hemos advertido o no ha habido un procedimiento que nos permita identificar adecuadamente dónde está la falla, qué cosas tenemos que hacer y cómo corregirlo. A nivel nacional, hoy en día se produce un promedio de 31 incendios por día. 17 de ellos en Lima, lo cual representa 48% más que hace 10 años. 48% más. Este artículo del diario El Comercio del año 2015 nos dice que malas instalaciones eléctricas generan 7 de cada 10 incendios en el sector rural. Fuente el Cuerpo General de Bomberos del Perú. Hoy en día, a fines del mes, las estadísticas del Cuerpo General de Bomberos nos estaban indicando de que ya a fines del mes de octubre se habían producido más incendios que todos los que se habían sucedido hacia fines del 2015. Siguen incrementándose los incendios y uno de los problemas recurrentes son las instalaciones eléctricas. ¿Cuál es una de las principales situaciones? Pues el tiempo. Lima es una ciudad antigua, pero no solamente lo es Lima, lo es Cusco, lo es Arequipa, lo es Trujillo, lo es Piura y muchas ciudades capitales de nuestro país. Viviendas que fueron construidas hace mucho tiempo y sin embargo hoy tienen una carga mayor para las que fueron preparadas. En el Perú existen más de 5 millones de edificaciones, de las cuales 60% se construyeron hace más de 20 años con un sistema de energía para abastecer a unos pocos puntos. Y hoy tenemos una necesidad mayor. Pero el tiempo no es la única condicionante. Adicionalmente, en nuestro país, según cifras oficiales, el 60% de la vivienda es autoconstrucción. Según cifras extraoficiales, se estima que es más del 70%. Pero nuevamente, no es lo único. A eso toca sumarle la negligencia o el desconocimiento de normas. Por ejemplo, de aquellas que ocurren en la construcción formal. Claro, dejo de respetar, atender lo que es el Código Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de Edificaciones, violo las distancias mínimas de seguridad, todo junto. Y si eso se hace en el ámbito de la construcción, en el ámbito de la autoconstrucción, la situación es más crítica. Porque ya no estamos hablando de baja tensión, sino estamos hablando de media tensión. Y estamos hablando de zonas en donde los techados muchas veces son de metal, de algún metal, por ejemplo aluminio, y donde se puede producir inducción. Y esa inducción generar algún problema o daño mayor a los habitantes de esos espacios. Pero el problema continúa, porque el asunto no queda ahí, sino se traslada al usuario.
Un usuario que compró su televisor nuevo para ver los partidos de la eliminatoria o la novela que esté interesante y tiene que conectarla a un punto de energía. Y su punto de energía que encuentra es este que está acá, protegido por esta llave cuchilla que está acá, y junto con el desorden que existe en la parte del teléfono, del cable y de la energía. Entonces este señor tiene concentrado en este punto su inversión de 3.000, 4.000, 5.000 soles que acaba de hacer en un centro comercial para poder satisfacer una necesidad básica que es la diversión, el confort. Y de pronto no solamente tiene el televisor, tiene el DVD, tiene el Blu-ray, sus niños tienen el PlayStation u otros productos similares. Pero nuevamente, no es lo único. Tenemos al tiempo, tenemos el factor crítico de la autoconstrucción, tenemos adicionalmente una problemática de negligencia y desconocimiento de normas en donde el usuario es uno de los más afectados porque es el que menos conoce de la energía. Pero adicionalmente a eso pues, se suman algunas prácticas exóticas para verlo con más detalle, ¿no? No era una red telefónica, no era una red eléctrica afortunadamente, era una red telefónica, pero el usuario no lo sabía. Para él el cable es indistinto, no importa lo que pase. Y estamos colocando en esa red, en ese espacio, estamos colocando un producto húmedo y probablemente con restos de detergente que son abrasivos contra el plástico que recubre a los cables, y entonces lo van a deteriorar, más el impacto de los rayos ultravioleta del sol. Y entonces tenemos una situación crítica. Y una situación crítica además que se agrava con la falta de criterio que a veces tenemos. Miremos, por ejemplo, ¿no? Aparentemente acá hay un caño de agua, pero no es un caño de agua, es una llave de gas, según el letrero. Pero eso no es una llave de gas, por supuesto que no es una llave de gas, eso es un grifo de agua. Pero quien lo instaló dijo, si puede transportar gas, también puede transportar agua. Y lo colocó junto a un tomacorriente, donde puede salir un chispazo y generar una explosión. Pero no solo eso, sino lo puso al lado de una cocina. Y uno dice, ¿y en qué pueblo joven tomó usted esa foto? Señores, la tomé en uno de los clubes más importantes de Lima, en un bungalow. Se supone que alojamiento del sector VIP de nuestra Lima. Y por aquí ya se dieron cuenta, ¿no?, que hay un tablero eléctrico. Y está en la cocina de la casa de una amiga. De una amiga que, claro, con buena voluntad, quiso remodelar su cocina. Contrató a una persona experta en melamina, que obviamente no sabe mucho de electricidad, yo diría que no sabe nada, y lo único que ella quiso es tener un ambiente bonito y un ambiente seguro. Pero el tablero está adentro y está bloqueado con las alacenas. Y entonces si hay un accidente ahí, ¿cómo lo auxiliamos? ¿Cómo cortamos el flujo de energía si tenemos un espacio cerrado? Por acá, ¿quién vino primero? ¿La empresa concesionaria, la que hizo la pista o la que construyó las edificaciones? Y se supone que para cada uno de esos temas hay una regulación independiente. Ministerio de Vivienda, Ministerio de Energía, Ocinermin, gobierno local. ¿Dónde está?
Pero nuevamente, no es lo único. O sea, no solamente es el tiempo, no solamente es el desconocimiento de normas, no solamente es la negligencia, las prácticas exóticas, el desconocimiento del usuario, la falta de criterio. Sucede que también nos gusta dar la contra. Y donde dice no estacionar, ahí estacionamos. Donde dice prohibido arrojar desmonte, ahí se arroja el desmonte. Y si dice prohibido y prohibido y prohibido, bueno, a nosotros como que no nos importa mucho. Y por ahí hay un dicho que dice echa la ley, echa la trampa. Y comenzamos a hacer cosas que no corresponden. Y a eso le sumamos que a veces pensamos que necesitamos instalaciones temporales. Temporales porque se viene el bautizo de un sobrino, 15 años, matrimonio, bodas de oro. Y entonces necesitamos acondicionar un espacio de la casa, generalmente el garaje, o armamos un tabladillo en el patio, y comenzamos a hacer instalaciones temporales. Temporales que decimos va a durar unas horitas nada más, pero esas horitas se convierten en un día, en una semana, en un mes. En iluminación, miren, a esta persona se le ocurrió colocar en su techo fluorescentes para tener iluminación, pero fluorescentes que están flotando y están unidos al cable de manera directa sin ningún tipo de cobertor, sea plástico, sea de fierro, similar. Está el fluorescente directamente unido al cable, y esto que está acá al costado no son guirnaldas, ¿no? Ni adornos, son los balastros. Está el chanchito por ahí también, que nos permiten activar el fluorescente, ¿no? Y esto que está acá era para una fiesta de 15 años, ¿no? Luces psicodélicas, fluorescente envuelto en papel celofán. Por si acaso, no estoy dando ideas, ¿ah? De lo que estamos hablando es de una situación crítica que se observa, que se ve constantemente. Si nos alejamos media horita de Lima o si nos vamos a una zona cualquiera de nuestras provincias en nuestro país. Y por ahí encontramos que a alguien le faltó cable, entonces utilizó un múltiple, pero no tenía cómo hacer los empalmes, entonces decidió utilizar bolsa de supermercado. Claro, uno dice, la bolsa de supermercado te aísla, pues no va a pasar corriente. No pasa corriente, pero no tiene ningún elemento de protección contra el fuego, contra la chispa. ¿Qué le puede pasar a esa gente? Si hay un sobrecalentamiento, ¿en dónde acaba luego? En una estadística más. Cinta de embalaje, tampoco se debe utilizar cinta de embalaje. Por más de que esto sea una placa super hiper certificada y de buena calidad, a veces los procedimientos terminan dañando productos de buena calidad, equipos de buena calidad, cuando comenzamos a utilizar procedimientos que no corresponden al proceso. Y a nivel de protecciones, estos dispositivos de protección siempre deben ir en un tablero, nunca ellos. ¿Y funcionaron en el momento que se requirieron? Sí. Probablemente sí. Pero nunca deben ir aéreos. Y tampoco deben instalarse o considerarse ya las llaves cuchillas, y menos en un espacio confinado, y menos cerca de material inflamable. Inflamable que puede, pues, generar un problema mayor. El problema se agrava aún más cuando nos encontramos con esta realidad. No tenemos técnicos certificados.
O sea, existen alumnos de institutos técnicos, de prestigiosas instituciones que están en el mercado ofreciendo sus servicios, pero no tienen un respaldo. Nosotros los ingenieros afortunadamente tenemos a nuestro colegio de ingenieros, pero no existe un colegio de técnicos. ¿Y quién le da respaldo al técnico? ¿Quién le da la garantía al usuario de que el técnico que contrata sabe lo que dice que sabe hacer? Y entonces encontramos al maestro que dice que es electricista, plomero, gasista, albañil, carpintero, herrero, pintor. Llame ahora, ¿no? Y cuando lo llevo a la casa, probablemente me arregle la situación o la problemática eléctrica. Pero, ¿y si se llevan mis cosas? ¿Y si lo que me instala no me dura? ¿A quién le reclamo? Entonces, terminamos contratando profesionales que nos entregan trabajos hechos con malos procedimientos y probablemente con un resultado que no es el que necesitamos, que de todas maneras va a fallar en el camino. Y cuando se trata de instalaciones eléctricas, ¿a quién llama? ¿A la empresa de agua? ¿Al gafitero? ¿O al electricista? Si cuando llamo al electricista, ¿está realmente preparado para brindarme soluciones? ¿Cuenta con los equipos de protección adecuados? ¿Trabaja en situaciones acorde a norma? En todo este contexto, entonces, en una situación en donde el tiempo es un factor grave, crítico, en un entorno en donde tenemos instalaciones con autoconstrucción, en donde las prácticas son muy exóticas, en donde falta criterio, nos gusta dar la contra, tenemos profesionales o pseudo profesionales que no nos ayudan, se le suma adicionalmente un contexto que cada vez es más crítico y es el de los productos informales, productos subestándar. Hoy día están ingresando al mercado muchísimos productos subestándares. Colombia tiene reglamentos de productos, Chile tiene reglamentos de productos, Brasil tiene reglamentos de productos, Ecuador acaba de sacar reglamentos de productos para proteger su mercado eléctrico. Y no porque los produzcan, sino para que aquello que ingrese al país sea de buena calidad. Entonces, si todos nuestros vecinos tienen reglamentos de productos, ¿a dónde van los productos falsos? A Perú. Hoy día se estima que 1 de cada 5 productos eléctricos son falsos. 1 de cada 5 productos eléctricos, y voy a hacer énfasis en lo siguiente: instalados. Y el tema se agrava cuando son instalaciones eléctricas de zonas de bajo recurso. En los proyectos Techo Propio y Mi Vivienda estamos hablando que el 75% de los cables instalados son falsos. Vienen de aluminio, recubiertos de cobre, pero son aluminio en el fondo. Viene más plástico que cobre. Vienen hasta cables de fierro y los venden. Claro, más barato, y la gente privilegia una economía inicial y los compra. O contrata a alguien para que los compre y ese, por sacarle la vuelta al cliente, compra un producto más barato y termina instalando. ¿Cuántos casos tengo conocido ya de amigos que me dicen que su instalación eléctrica se quemó porque un gracioso comenzó a tocarle el timbre reiteradas veces?
Solamente por tocarle el timbre reiteradas veces, la instalación eléctrica que va del timbre o del pulsador a la bocina terminó quemada. Porque ese cable era subestado. Amigos que me han contado que se compraron un departamento nuevo, vivían en el piso número 5, y entonces cada vez que el ascensor subía, la intensidad de luz en sus instalaciones bajaba. ¿Y por qué? Porque un cable mal dimensionado o un cable bamba no es capaz de transportar la energía que se necesita. Entonces, ¿de dónde saca fuerza ese sistema eléctrico para poder elevar el ascensor? De la instalación del resto de vecinos. Entonces, en ese contexto yo siempre me pregunto, pues, ¿quién es el ser racional y quién es el irracional? El perrito acá en el Perú sabe cruzar la pista. Cuando pone su patita en el asfalto, siente la vibración, sabe que está viniendo un carro y si viene se retira. Cuando ya lo siente, avanza y vuelve a sentir la vibración y entonces comienza a sortear los vehículos. Pero cuando la situación es de peligro inminente, no cruza y se va por el puente. Nosotros no. Somos un poco avesados y decimos: a mí nunca me pasó nada, nunca me va a suceder, yo soy experto, a mí con esos puentes. Y entonces es ese quizás el problema más grave en el que afrontamos. El problema más grave, la indiferencia, la imprudencia o, como diría, la ignorancia. Pensar: a mí nunca me pasó nada, a mí nunca me va a pasar, yo soy experto. Hasta que finalmente sucede. Y cuando sucede, trae consecuencias graves. Y más aún, el tema se agrava cuando nos ponemos a pensar de que donde nosotros vemos peligro, los chicos ven diversión. Y entonces, finalmente, lo que tiene que suceder, sucede. Y nos convertimos en una estadística más. Y entonces, si le hubiera hecho caso al ingeniero, si eso ya pasó, el incendio sucede. Recuerden, 7 de cada 10 incendios en el sector urbano provienen de una causa eléctrica. Porque es una mala instalación, porque fue una mala práctica de la instalación, porque es antigua, por falta de criterio, por incumplimiento de normas, porque ya pasó el tiempo, por una sobrecarga, por muchas razones. Sin embargo, con el programa Casa Segura, hemos identificado que el 85% de los usuarios se siente seguro en el lugar donde vive. 85% de los usuarios, uno le pregunta: ¿usted se siente seguro en su casa? Y le dicen que sí. Cuando comienza a advertir que hay situaciones de riesgo, porque los cables son antiguos, porque los artefactos eléctricos han comenzado a perder aislamiento, porque le pasó un cortocircuito, porque tuvo un choque eléctrico, por muchas razones, entonces comienza a pensar y comienza a actuar, pero se encuentra con barreras. Y ahora, ¿quién podrá ayudar? Y hemos encontrado que no hay técnicos certificados que estén agremiados, y necesitamos un gremio de técnicos.
Y hemos identificado también de que el usuario necesita dinero para poder invertir. Claro, en estos últimos 5 años, con la proliferación de las tarjetas de crédito, algo ha mejorado, porque ya hay opciones de compra en los centros de abastecimiento, ferreteros, donde dan material a crédito y uno lo puede pagar en cómodas cuotas, pero la mano de obra no, hay que pagarla al contado. En otros países cercanos nomás, en Chile existe una superintendencia de electricidad y combustible, donde los técnicos están certificados. El caso del gas, que tiene técnicos categoría 1, 2 y 3, y que hacen las instalaciones de gas natural o de gas licuado, aquí no la tenemos para instalaciones eléctricas. En Chile sí. En Colombia también. En Colombia hay un gremio, el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, y tienen a los técnicos y tienen a los tecnólogos, y hay unos que saben solamente hacer personal de apoyo, personal conexionista, personal que sabe dirigir un grupo, personas que saben interpretar planos, y todo eso está especificado en un carnet que se le entrega, y ese carnet es renovable cada 2 años. Y entonces el usuario, cuando los contrata, sabe quién es, dónde vive, hasta su Facebook, WhatsApp lo puede contactar, puede reclamarle, y tienen organismos de respaldo detrás. ¿Podemos empezar con algo de eso? No lo sé. Entonces, la pregunta es, ¿con qué me identifico? Porque cuando empezamos esta charla, dijimos que queríamos hacer una reflexión desde el punto de vista de usuario. Porque todos en el fondo, al margen de la investidura que hemos traído hoy, somos usuarios de la energía. Y me identifico por ahí con la sobrecarga, con la instalación temporal, porque de pronto cuando intenté enchufar el enchufe al tomacorriente salieron chispas, porque mandé a mi hermanito a traer una gelatina, pues sabía que ahí se iba a llevar una sorpresita, por la exposición al peligro, por la intermitencia en la iluminación. ¿Con qué me identifico? Ahora, ustedes me dirán, pero no hay normas. Sí hay. En los últimos 20 años se ha trabajado intensamente en temas normativos y sobre todo en la parte eléctrica. En el año 2006 salió el Código Nacional de Electricidad, utilización. En el año 2001 salió el de suministro, se renovó en el 2011. Hoy día Perú está a puertas de ser miembro pleno de la IEC. Sí hay normas. Y en esas normas participa el Estado, participamos los profesionales, participan fiscalizadores y participamos los usuarios. En el subsector eléctrico, la Constitución Política del Perú, que nos dice que la persona es el fin supremo de la sociedad, y como fin supremo de la sociedad tiene derecho a la vida. Entonces se encarga al Ministerio de Energía y Minas para que de la mano con el Ministerio de la Producción, del INACAL, del Ministerio de Vivienda, de Trabajo y Promoción de Empleo, se generen las normas y reglamentos necesarios para poder garantizar la vida de la persona y de todo ser vivo. Y entonces, a través de la Dirección General de Electricidad, se elabora el Código Nacional de Electricidad, que en complemento con otras normas, como el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional, la Ley de Concesiones Eléctricas, el Reglamento de Edificaciones y las normas técnicas peruanas, nos indican qué es lo que tenemos que hacer. Y se encarga, en el caso residencial, a las municipalidades para poder fiscalizar el proceso. Y las municipalidades tienen profesionales que dicen si está bien o no está bien.
Y en el Colegio de Ingenieros se asignan profesionales dentro de la municipalidad, el CODE, para poder ser representantes en las firmas de planos y la revisión de los documentos que presenta el usuario antes de empezar la construcción. El Código Nacional de Electricidad, en su introducción, menciona que toda instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado. Dice además que es de cumplimiento obligatorio el código es obligatorio. Dice que le corresponde a la municipalidad, de acuerdo a su ámbito de responsabilidad, la fiscalización de la estricta observancia del código. Dice también que las instalaciones eléctricas deben de ser revisadas de manera periódica. Y entonces ahí sale INDECI y hoy CENEPRED. Y tenemos la obligación de hacer revisión de las instalaciones eléctricas de las zonas de alta afluencia pública cada 2 años. Por eso es que ahora las instituciones, las empresas, por lo menos una vez al año, se preocupan por tener al día su certificado de defensa civil. Y en ese certificado de defensa civil se le recuerda la necesidad de una revisión de las instalaciones. Pero el código no habla solo de zonas de alta afluencia pública, también habla de zonas que no son de pública concurrencia. Y también habla que cada 5 años debe de realizarse inspecciones en las viviendas. En zonas, por ejemplo, como los ascensores, electrobombas, iluminación de pasillos, corredores, cada 5 años. El código ya tiene 10 años de vigencia y hasta donde yo conozco ninguna vivienda ha sido revisada. ¿Existen procedimientos? Sí. Existe una norma técnica del año 2012 que es la de verificación inicial y periódica de las instalaciones eléctricas, que tiene por objeto medir y verificar previo a la puesta en servicio de manera periódica las instalaciones de la vivienda, de edificaciones de vivienda. Dice que una instalación debe ser verificada mediante inspección, que la inspección debe ser de acuerdo a normas, debe haber revisado todo lo que ha sido elegido e instalado correctamente y que no presente signos de deterioro. Dice que la inspección debe incorporar, entre otras cosas, la revisión del cableado, o sea, para saber si el cable que tengo instalado hoy día cumple con las necesidades de la carga que tengo instalado y no eran los 5 aparatos eléctricos que tenía hace 30 años. Si existen dispositivos de protección y señalización, si existe una puesta a tierra y una red equipotencial en buenas condiciones. Dice también que deben hacerse pruebas, o sea, no solamente es mirar un documento firmado por algún profesional por ahí que encontré que era mi amigo y entonces le puso un visto bueno, sino que debe tener pruebas. Deben hacerse la prueba de continuidad, de resistencia de aislamiento, de resistencia de puesta a tierra, entre otras. Y esa verificación debe ser cuando termina un proyecto nuevo o durante el tiempo de vida útil de la instalación, según el Código Nacional de Electricidad, utilización 2006, cada 5 años. Y esa instalación debe tener y debe realizar mantenimiento periódico. Pero no es la única norma. En el año 2005 salió la norma 370-310 de certificación y mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificaciones de vivienda. 2005 salió esa norma y se ha reactualizado en el año 2013. Y en este año 2013 la novedad es que tiene un checklist
que es la guía para la verificación de las instalaciones eléctricas, y basados en esta norma ustedes han recibido un material en donde hay una cartilla muy simple donde tiene un checklist. Esa cartilla está basada en esta norma y una infografía que también está presente en los documentos que ustedes tienen incluye esta verificación y nos dicen si cumple el código, si no lo cumple y entonces ¿qué hay que hacer? La municipalidad, Defensa Civil, Cocinermin, los representantes del CODERMU son importantísimos y claves para el proceso de la verificación de instalaciones. A este punto vamos a revisar rápidamente un video que se llama Síntomas de una instalación eléctrica peligrosa, para mirar entonces, como un primer resumen, ¿cómo estamos? Para el programa Casa Segura, su bienestar es una prioridad. Por ello, piense por unos momentos en el estado de sus instalaciones eléctricas. ¿Ha notado que sus luces parpadean sin un motivo aparente? ¿Disminuye la intensidad de la luz cuando enciende un aparato eléctrico? ¿Escucha sonidos inusuales en los tomacorrientes? ¿Ha sentido que se sobrecalientan los interruptores, tomacorrientes o cables de su casa? ¿Salen chispas al enchufar sus aparatos eléctricos o siente un hormigueo al tocarlos? ¿Sus electrodomésticos se malogran con frecuencia? Si ha respondido que sí a alguna de las preguntas, cuidado, su instalación eléctrica es peligrosa y puede ser víctima de cortocircuitos, choques eléctricos o incendios. Es necesario que se contacte con un técnico electricista calificado para que realice una inspección a las instalaciones eléctricas de su casa según las normas y los reglamentos vigentes de electricidad. Luego de contar con un diagnóstico, realice las mejoras necesarias. El paso del tiempo y el uso que le da a las instalaciones eléctricas determinan su tiempo de vida. Por ejemplo, si su casa tiene más de 20 años de antigüedad y nunca ha realizado una renovación eléctrica, su instalación podría estar trabajando más allá de su capacidad. Debe considerar que nuestro consumo de energía es cada vez mayor y esto se refleja en el número de electrodomésticos que actualmente utilizamos. Por ello, es recomendable que se revise y actualice el diseño de su instalación eléctrica cada 5 años. Programa Casa Segura. Para más información, visítenos en www.programacasasegura.org. Entonces, si la instalación eléctrica de nuestra vivienda está por encima de los 20 años, toca una revisión. Y no debemos esperar a que haya una obligación, drasticidad de parte de las autoridades. Tenemos que comenzar a preparar. Y prepararnos no porque nos van a poner una sanción, sino porque no queremos convertirnos en una estadística. Para ello, pues, antes de hablarles un poco más sobre las propuestas que tiene el programa Casa Segura y conocer un poco mejor sobre lo que ha significado esta actividad en los últimos tiempos, entonces tenemos algunas recomendaciones que están en línea con lo que nuestro Código Nacional nos indica. Para proteger una instalación eléctrica tiene que estar acondicionada contra todo lo que pueda suceder. Y acondicionada contra todo lo que pueda suceder significa protegerla desde el tomacorriente, que es el punto de contacto entre el usuario y la red de energía,
los cables, dimensionarlos adecuadamente, tener un buen tablero eléctrico con las protecciones adecuadas y adicionalmente instalar la puesta a tierra. ¿Cuáles son los elementos básicos de una instalación eléctrica segura? Un buen diseño, buenos productos y buenos profesionales. Hasta ahí creo que la mayoría de nosotros conocimos. Pero también son importantes los procedimientos, sobre todo ahora que estamos enmarcados en políticas y criterios de la calidad. El suministro también es importante, las empresas concesionarias. Y es importante la educación del usuario, porque el usuario, con una mala práctica, puede terminar destruyendo una instalación eléctrica que ha sido hecha de la mejor manera. ¿Cuántos de nosotros por flojera tira un cable de la pared? Y entonces se termina deteriorando el enchufe, el tomacorriente. ¿Cuántos de nosotros utiliza extensiones? La recomendación de uso de una extensión es de 2 a 4 horas, como máximo, y en caso eventual. Se acerca Navidad, ¿cuánto tiempo utilizamos las extensiones? ¿Cuánto sobrecargamos la instalación? Reto número 1. Dotar a la instalación eléctrica de los espacios suficientes para conectar los equipos evitando la sobrecarga. Ingeniero, qué exagerado. Pero, señores, solamente pensemos en el computador. CPU, pantalla, impresora, conexión al internet, enchufes, módem, impresora, la tablet, el celular. ¿Qué origina una sobrecarga? Que el cable se queme y así termina, y adicionalmente produce pérdidas que pueden ir por encima 50-40% de lo que usualmente consumimos. ¿Qué nos dice el código? Que utilicemos conductores eléctricos de cobre, no los que están viniendo, como hemos hablado, subestándares con aluminio ni de fierro, sino de cobre, cuya dimensión sea como mínimo 2.5 milímetros cuadrados y en el circuito de carga fuerte 6 milímetros cuadrados. Aquí está la sección del código y aquí está la norma técnica peruana que lo avala. Y por si acaso, para que no haya duda, 2.5 milímetros cuadrados es la sección mínima. Ya no 14 AWG ni 1.5, 2.5 en adelante. Hay que tener cuidado con los productos Bamba. 1 de cada 5, recuerden, 1 de cada 5 instalado es Bamba. Podrá ser uno que tengo en casa. Si los conductores eléctricos presentan signos de deterioro por recalentamiento, cambio de coloración, deben ser retirados o cambiados. Si los conductores eléctricos deben estar protegidos. Y en instalaciones permanentes, los conductores mellizos deben de ser reemplazados por los que están acá, principalmente por los libres de halógeno o resistentes al fuego. Principalmente. Reto número 2. Instalar protecciones necesarias que garanticen un sistema confiable y seguro. ¿Y cuáles son esas protecciones? Son 3. Las vemos rápido, no vamos a explayarnos mucho en el tema, pero sí es nuestro termomagnético, el diferencial y la puesta a tierra. Termomagnético que nos protege contra sobrecargas y contra cortocircuitos. ¿A quién protege? Al cable. Y únicamente al cable. De manera indirecta podrá proteger a la persona, a los artefactos, pero el termomagnético está diseñado para proteger al cable, a la instalación eléctrica, para que si hay un exceso de corriente, exceso de calor, entonces no se produzca un incendio.
El diferencial. ¿A quién protege el diferencial? A la persona. ¿Y de qué la protege? De las corrientes de fuga o de falla que puedan haber en el sistema. Y entonces, si ya tengo protegida a la instalación, tengo protegida a la persona, ya no tengo que proteger más. Y nos falta la puesta a tierra. La puesta a tierra recolecta todas las corrientes de falla, de fuga, de estática que puedan haber en el sistema y las conduce a tierra de manera segura. Si no existe la puesta a tierra, entonces las fallas, las corrientes de falla, las corrientes de fuga, la estática que se pueda generar en el sistema, regresa a la instalación, al equipo o al equipo y a la persona y termina generando daño. Por tanto, el tablero debe ser metálico, de resina o de material aprobado. Debe tener señalización adecuada. Los circuitos deben estar identificados con su historia. Tiene que haber una placa de frente muerto. Hay que proteger los espacios vacíos. Hay que colocar llaves, reemplazar las llaves cuchillas por termomagnéticos, colocar diferenciales y sobre todo colocar puesta a tierra al 100% de la instalación. Reto número 3, trabajar juntos por un hogar más seguro, con un sistema eléctrico inspeccionado y que sea acorde para lo que necesitamos. Esto nos va a permitir que todas aquellas situaciones críticas que nosotros hemos visto, la autoconstrucción, el exceso de uso de energía, la antigüedad de las viviendas, los incendios, los aparatos eléctricos en exceso que hoy tenemos en casa, los productos falsos y las malas prácticas, que todo ello se convierta en una instalación segura. Y para hablarnos un poco más sobre instalaciones seguras, sobre Procobre y sobre el programa Casa Segura, voy a invitar ahora al señor Miguel de la Puente, que es el gerente general de Procobre Perú, que nos va a hablar un poquito más del tema y va a complementar la exposición que yo ya he hecho a nivel de propuestas que hemos venido trabajando con el programa Casa Segura. Recordando que una instalación revisada y actualizada nos ayuda a mejorar en la seguridad, a reducir el costo de mantenimiento, a optimizar y aprovechar el consumo de energía eléctrica, adecuarnos a las normas vigentes, a reducir el riesgo de accidentes, dar mayor seguridad a los habitantes, aumentar el valor de la propiedad y mejorar la calidad de vida y el confort. Lo voy a invitar al señor Miguel de la Puente para que continúe. Le van a hacer una presentación y al final vamos a poder conversar un poco sobre todo aquello que hemos expuesto el día de hoy. Agradecemos al ingeniero Ardito por su exposición y el capítulo les entrega un certificado por su valioso aporte hoy. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, esta viene a ser la segunda parte de la presentación, después de que el ingeniero Orlando Ardito nos ha introducido un poco de cómo están las cosas. Y las cosas no pintan bien, la verdad. Así que el segundo capítulo tiene que ver con qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se propone para mejorar. Pero ya introducieron a la Organización Internacional de Cobre. Ustedes saben que el principal consumo del cobre es el área eléctrica o de energía. Las aplicaciones que están orientadas hacia este sector. Y por eso el mayor énfasis de nuestro trabajo
es justamente promover que las instalaciones eléctricas sean seguras, confiables, eficientes. Vamos a hablar sobre el programa Casa Segura. El programa Casa Segura tiene 15 años, en el Perú más de 10, y su objetivo es desarrollar acciones que contribuyan de forma conjunta a disminuir el nivel de riesgo eléctrico. Primero, el programa se inicia en Brasil y luego se replica ahora en 6 países, alrededor de 50 principales ciudades en Latinoamérica, que se está desarrollando el programa, más de 120 millones de habitantes en la cobertura y más de 150 empresas e instituciones que están colaborando, que están uniendo esfuerzos para buscar una mejor situación. Este es el ejemplo de Perú. Y acá ven los logotipos de quienes hoy día están participando en la medida de sus posibilidades, en gobierno, instituciones, asociaciones, industrias eléctricas, empresas de distribución eléctrica, medios de comunicación. Todos uniendo esfuerzos y contribuyendo para que la situación de nuestras viviendas mejore. Rápidamente, ¿de qué consta el programa Casa Segura? 4 actividades críticas. La principal, normalización. Es donde pensamos nosotros que podemos generar el mayor impacto. Pero entendamos la normalización no por imposición, porque la norma puede ser obligatoria, sino convencimiento, educación. Mediante la educación convencemos a las personas para que las personas entiendan el alcance que tiene y actúen. Y en la medida que están informados, son responsables. Contribuimos desde hace muchos años a desarrollar, a actualizar y principalmente a velar por la debida aplicación de la norma. Que aspecto fundamental, podemos tener una biblioteca de normas que no se aplican. La segunda actividad es información de mercado. Para poder actuar necesitamos saber cómo está la situación. Y hacemos monitoreo de estado de situación de las instalaciones eléctricas en base a una muestra. Lo estamos haciendo en diversas ciudades en el Perú y también analizando el gap o el diferencial que hay sobre el cumplimiento, es decir, la situación hoy versus el cumplimiento de las normas. Educación, la tercera actividad crítica, y estamos focalizados a los técnicos profesionales. Nuestro interés es llevar la informalidad a la formalidad. Y estamos interactuando con 9 principales instituciones educativas latinoamericanas. La transferencia hoy día con la tecnología, podemos establecer contacto, compartir información, experiencias y la transferencia de buenas prácticas. Ya les contaré un poco más sobre esto. Y después comunicaciones, ¿no? Estamos hablando de más de 150 empresas e instituciones. Utilizamos todos los canales de comunicación posibles para llevar nuestro mensaje y que tenga la mayor cobertura, diferenciando el mensaje según a quién nos dirigimos. ¿Qué es lo que pretendemos en los zapatos del usuario final? Que con la información que reciba hay una reacción. Y lo interesamos a que reciba un diagnóstico, porque él tiene que saber cuál es el de su vivienda o de su edificación. Luego del diagnóstico, decir, bueno, aquí tengo que tomar acciones. Por ende, tengo que tomar decisión sobre las mejoras que debo hacer en la instalación en relación a las exigencias de las normas. Las normas son los referentes para que nosotros sepamos qué es lo que debemos hacer. Y, por último, vivamos un ambiente seguro, tranquilo. Bueno, aquí tenemos, y parte del documento que ustedes han recibido, son testimonios, o sea, no solamente la opinión de Procobre, la experiencia de Procobre, que plasmamos ahí, sino representantes de instituciones relevantes hoy día que están opinando cómo están las cosas. Yo solamente me voy a ocupar de la primera, ustedes van a tener oportunidad de leerlas todas, el documento, espero. Les dice el Cuerpo General de Bomberos. En los últimos años el número de incendios por cortocircuito y accidentes por electrocución se han incrementado de manera considerable en un 70% debido a 3 factores.
la precariedad de las instalaciones eléctricas por ser muy antiguas, el aumento indiscriminado de las instalaciones en una vivienda sin ningún sustento técnico, el aumento de carga y el uso de material nuevo de pésima calidad. Leemos eso y se nos paran todos los puntos. ¿Dónde vivimos? Bombas de tiempo. El punto es qué es lo que estamos haciendo nosotros para la sociedad, el rol que nosotros vivimos en esta sociedad. O sea, los peruanos tenemos que ser proactivos, no solamente recibir información y alarmarnos, o reaccionar cuando lamentablemente hay un siniestro de magnitud. Después de que el ingeniero Artito les ha contado sobre la situación, les ha dado números de sustento, ha hablado sobre el marco normativo, por qué no se cumplen las normas, y ha entrado de una manera en detalle, de forma gráfica, les ha explicado por qué las instalaciones hoy día, y esa es nuestra realidad de las instalaciones. Lo del pasado es pasado, ahora miremos hacia adelante. Ya que nos hemos tomado la libertad de hacer propuestas. Ojo, las propuestas son coherentes con la realidad. Y la estrategia va de abajo hacia arriba. Si fuera de arriba hacia abajo es porque la autoridad está cumpliendo. ¿No es cierto? Porque está haciendo cumplir las normas. Yo les pregunto, ¿hay fiscalización? Entonces, tenemos que influenciar positivamente de abajo hacia arriba. Por eso le hemos denominado casa segura, que es la unidad básica, pero puede ser hospital seguro, colegio seguro, industria segura, lo que fuera. La primera propuesta que estamos haciendo, y como ustedes bien saben, existe un Código Nacional de Electricidad que establece los lineamientos generales. Pero el código, por lo mismo, pues no da los alcances ni el detalle necesario de lo que se debe hacer. Primera propuesta: proponemos el desarrollo de un reglamento de instalaciones eléctricas en Perú, que claramente defina los roles de los participantes y con claridad quién fiscaliza y la penalización en caso de incumplimiento. Otra vez, no tenemos que inventar nada, ya existen reglamentos en los diferentes países que podemos utilizar como referencia y adecuarlos a nuestra realidad. Aquí partimos sobre la base que hay un desconocimiento de la normatividad técnica, y les digo, hace 20 años que nos pasamos por Perú, interactuando principalmente con las empresas de distribución eléctrica y con los diferentes actores de las ciudades, capacitando electrotécnicos, capacitando usuarios finales, hemos participado en ferias. Inclusive lo que se ha logrado es que se desarrollen comités multisectoriales en las ciudades, y algunas ciudades están desarrollando un evento que se llama la Semana de la Salud. Interesante. Eso para replicar. Hablemos sobre productos. Esto habíamos hablado anteriormente sobre diseño, ahora hablemos sobre productos. Y existen reglamentos de productos. Yo les pregunto, ¿cuántos reglamentos hay? Nos hemos demorado 2 años en actualizar un reglamento de conductores eléctricos. 2 años. Y cuando uno iba a preguntar, ¿cómo está en el área jurídica? O el Ministerio de Economía y Finanzas se lo ha observado. Y eso no lo entiendo. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Economía y Finanzas con seguridad eléctrica? Los reglamentos de productos son fundamentales, son reglas de juego. No solamente para la importación de productos, sino para la fabricación de productos acá. Gremios. Esto va a ir mejorando, sin duda. Todo lo que estoy hablando a veces es negativo, pero siempre hay que buscar cosas positivas. La institucionalidad. Creo que lo más difícil aquí es encontrar interlocutores válidos. Cuando me hablo de interlocutores válidos es de que haya sintonía con el mensaje. Que si yo estoy participando aquí, hay algunos que van a estar en sintonía y otros, como es lógico, no van a estar de acuerdo con un porcentaje. Una buena noticia: se ha formado una asociación de fabricantes de productos eléctricos en Perú. En vez de tratar con las diferentes empresas, tratamos con una institución neutral.
está logrando avances justamente relacionados con normalización del producto. Hasta que la instancia se pronuncia, hay un dictamen que dice, sí, estoy de acuerdo, la empresa A debe cerrar su puerta. Esa empresa A dice, ok, me convierto en la empresa B y sigo operando 6-8 meses hasta que me. ¿Esa es nuestra realidad? Lo que estamos proponiendo acá es jurisprudencia. Jurisprudencia es decir, sobre la base de un caso, donde ha habido un pronunciamiento, tomarlo como un referente y que sirva para cortar plazos y tomar acción inmediata sobre una situación que es anormal. Definitivamente, si estamos hablando de importación, tenemos que interactuar con aduanas y capacitar la gente. Y como toda norma, los productos se van desarrollando y aparecen nuevos productos, y esos nuevos productos se tienen que comunicar justamente adecuadamente a quienes hoy día están tomando decisión de qué productos ingresan o no al país. Estadística. Para hacer un sustento no necesitan mucho. El Cuerpo Penal de Bomberos con mucho esfuerzo logra tener esos índices de siniestralidad, pero son insuficientes. Necesitamos buena información, tenemos que trabajar información y esto reunirla en su conjunto y que forme parte de una base de datos. Instalaciones. El CODEMO es la Comisión de Asuntos Municipales donde profesionales intervienen, interactúan con municipalidades para la aprobación de planos. Pero la aprobación de planos es la teoría, pues, ¿qué sucede durante la ejecución y la conformidad de obra? Pero lo que estamos proponiendo es que se extienda el alcance de la aprobación de planos hasta la conformidad de obra. Pero a mí me interesa más la conformidad de obra, yo como usuario creo que la instalación de lo que estoy recibiendo sea lo bueno adecuado de lo que a mí me ofrecieron, tal cual. Las municipalidades. Si ustedes leen la sección 010 del Código Nacional de Electricidad, aparecen dos columnas que indican revisiones periódicas de instalaciones eléctricas exteriores. Responsable, los gobiernos municipales. Uno va a la municipalidad, interactúa con el Departamento de Desarrollo Urbano, y uno veía con la cantidad de papeles que no pueden hacer absolutamente y están en condiciones de poder hacerlo. Entonces, aquí lo primero que se va a hacer es un mapa del riesgo eléctrico, sobre la base de una muestra, para saber en qué situación está. Y sobre esa base tomar ciertas acciones que pueden ser graduales dentro de un plan de acción a mediano y largo plazo de cómo voy a mejorar las condiciones de vida de los vecinos del distrito. El mundo tiende a la certificación, el mundo tiende a la segmentación, no más focalización en ustedes. Y aquí estamos haciendo una propuesta sobre transacciones comerciales de inmuebles. El que compre un inmueble o alquila un inmueble, que se le exija una revisión o inspección. ¿Les parece? ¿Estarían de acuerdo? Es lógico. Y que sea un requisito antes de que se formalice ante notaría. Si yo voy a comprar un inmueble, lo que necesita una inspección, para yo tener la tranquilidad de que lo que estoy recibiendo está bien, estamos haciendo ahí un trabajo con el INACAL, Instituto Nacional de Calidad, que es una institución, para ver cómo podemos desarrollar este tema. Financiamiento para mejora de instalaciones eléctricas. La última actualización, corrígeme Orlando si me equivoco, ha sido en julio de 2006 del Código. 2006. Supone que las revisiones, las inspecciones van 1 año los locales de alta afluencia público, 2 años locales comerciales, 5 años las viviendas. La gran pregunta es, ¿cuántas instalaciones se han inspeccionado desde esa época? No tenemos información, pero muy pocas, no sé por qué. Las municipalidades no están haciendo su trabajo, o no tienen los recursos para poder hacerlo. Entonces, esto implica que existe un mercado muy grande para quienes, para los electrotécnicos. La norma lo exige, señores. Si esto se lleva como un producto al sistema financiero para establecer ventajas comparativas hacia
el usuario final, inclusive bajo ciertas consideraciones, se pueden hacer microcréditos, financiamiento vía tarjeta de crédito, y ya uno desde el celular está pagando sus obligaciones. Sellos y reconocimientos. Hay que reconocer, hay que hacer las cosas bien. Y hay un efecto de mercadeo ahí. Porque si usted es mi vecino y usted cumple con la instalación y yo no cumplo, yo veo que usted tiene ciertas ventajas porque usted está cumpliendo y está influenciando positivamente en mí y en otros vecinos para que mejoremos. Porque si yo tengo una instalación mala y soy su vecino, le puedo generar un perjuicio. Ante un incendio, el incendio se espalda. Y aquí hay un tema del semáforo de la seguridad. Verde si cumple, ámbar o naranja, medianamente no hay temas por resolver, rojo no cumple. Entonces, imagínense hubiera una base de datos en la municipalidad de todo este mapeo de riesgo eléctrico, donde uno puede ingresar a la página web y puede decir, oye, mira, aquí tiene rojo, este es el mapa de cómo está el distrito. Estamos en general, se puede extrapolar la información. Entonces uno puede tomar acción de la influencia entre sí de los vecinos. Siempre también las buenas prácticas. Aquí hay una experiencia de México, de la Municipalidad de Zacatecas. Profesionales. Nos interesan a todos los profesionales calificados, certificados y actualizados. Como les comenté, nosotros estamos trabajando con los técnicos profesionales. Los técnicos profesionales hay mucho técnico empírico y queremos llevar la informalidad a la comunidad. Entonces, si ese técnico profesional se tomó el trabajo y el esfuerzo de seguir un curso, después de un tiempo lo aprueba, la propuesta, y la mira, es totalmente mercadeo, es recoger ese diploma y llevarlo a un carnet. Ese carnet tiene la foto, la categorización y la actualización, es decir, cada cuánto tiempo tengo que actualizarme en la institución que me eduqué o en otra. Hay una evaluación de competencias. El Ministerio de Trabajo, ya lo habrá comentado hablando, solamente ya está trabajando en este tema, estamos trabajando también con Sencito, el Servicio Nacional de Capacitación. Volvemos al municipio. El municipio debería empadronar a los técnicos. Qué maravilla, señora, usted ingresa a la computadora y dice, necesito un técnico o un ingeniero, y aparece una base de datos del distrito que le pueden dar un servicio adecuado, capacitado, actualizado, etc. Gremios, no existe una asociación de técnicos profesionales. Curioso. Y acá comento una experiencia en Colombia. En Colombia existe el CONTE, que es el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas. Es decir, el técnico que se gradúa para ejercer tiene que pasar por esta organización. Entonces, en Colombia nosotros estamos trabajando no solamente con instituciones como SUS, CICOS, sino con el CONTE. ¿Para qué? Para la diseminación de reglamentos de instalaciones eléctricas actualizada. Construcción sostenible. Hoy escuchamos construcción sostenible. Pero acá hay un esfuerzo interesante. Hay un código técnico de construcción sostenible, ya existe y está en desarrollo. E inclusive ya hay iniciativas para la aplicación del código. Que lo que buscamos acá es que la necesidad de disponer de una instalación eléctrica segura como requisito inicial indispensable para garantizar eficiencia y sostenibilidad de la edificación. Estamos hablando de otro concepto, de eficiencia. Este año hemos empezado una iniciativa de proponer una norma IEC en Europa para eficiencia de las instalaciones eléctricas anteriores. Estamos hablando de ahorro y reducción de emisiones. Certificación LEED. ¿Han escuchado hablar de certificación LEED? ¿Cuál es la primera certificación? Es una certificación voluntaria, hoy día mundial,
que tienen diferentes categorías, le otorga los consejos de edificios verdes. En el Perú existe un consejo de edificios verdes. La primera edificación LEED en el Perú es el Hotel Tambo del Inca del Valle Sagrado. He estado leyendo el día de hoy que ya un centro comercial nuevo en Arequipa va a tener la certificación LEED. Y esta asociación, lo interesante es que agrupa la cadena productiva, es decir, cada vez hay un mayor número de empresas, instituciones, profesionales que brindan servicios que están pensando en construcción social. La empresa de distribución eléctrica es clave en todo este asunto, porque ellos son los agentes de cambio y son los que tienen este universo de clientes a los cuales podemos influir positivamente. Entonces, con ellos estamos trabajando desde hace años y hay algunos con quienes hemos avanzado bastante el tema de Casa Segura. Pero permítame hacer un resumen de cuál es la concepción del programa en ese sentido. Primero, un monitoreo de estado de situación. Tenemos que saber qué es lo que está sucediendo. Esa es la carta de presentación ante la utility de la empresa de distribución. Segundo, si ya la empresa tiene canales de comunicación, utilizar esos canales de comunicación vía página web, tienen un boletín escrito, en fin, tienen diferentes modalidades, vamos contando la historia gradualmente. Tercero, tenemos que capacitar a quienes van a brindar el servicio de diagnóstico y mejora de instalaciones eléctricas. Algunos lo hacen de manera directa o lo tercerizan o pasan a través de una institución educativa. Hay diferentes caminos. Cuarto, busquemos los mecanismos para impulsar el programa. Es decir, por ejemplo, los buenos pagadores. A los buenos pagadores se les deben dar mejores condiciones, sin duda. ¿Por qué no les damos un diagnóstico gratuito? Eso contribuye a acelerar el proceso para mejorar la instalación. O financiamiento, les damos facilidades. Dentro del monitoreo que nosotros hacemos hay un criterio que evaluamos que se llama la intencionalidad. Es decir, cuál es su intención para mejorar o qué necesita para mejorar su instalación eléctrica. Hemos estado hablando de casa segura urbana. Les cuento que estamos trabajando casa segura rural. Desde hace 4 años, con el liderazgo de la agencia de cooperación alemana GIZ. Nosotros formamos parte de ese equipo. Y ahí interactuamos igual con la empresa de distribución eléctrica, gobiernos regionales, municipalidades, pobladores de la comunidad, etc. Es un trabajo enorme. Empieza desde la sensibilización a la formación, empieza a identificar a jóvenes profesionales que reúnen el perfil para que puedan brindar capacitación y ese monitoreo y seguimiento más adelante. La industria, acercamos a la industria eléctrica, porque esto no es restricción, para que pueda ofrecer ventajas o precios sociales a los productos, porque los productos que antes se utilizaban no eran productos certificados. Nos requerimos a que utilicen productos certificados. Y como veo razón, se lo están pagando. Y ya hay un seguimiento continuo a la instalación. Estamos trabajando en la zona de menores recursos económicos y qué es lo que buscamos más adelante. Entonces estamos generando la presión del otro lado. O sea, es un trabajo que debería hacer el gobierno. El gobierno no solamente es responsable de elevar el coeficiente de electrificación, es decir, tender la red, debería ser preocuparse de que hace uso de la energía. Eso es lo importante. Si yo me preocupo del que hace uso de la energía, me voy a preocupar de toda la red. Entonces acá estamos preocupándonos por quién hace uso de la energía, porque nos interesa que ese poblador, primero el cambio es notable, uno tiene los testimonios de lo que significa el que le llegue la energía a esa familia que tenía otras cosas. No queremos que consuma más energía y lo va a hacer. Y va a comenzar a ofrecer servicios y después van a hacer usos productivos de acuerdo a las posibilidades de cada zona.
Bueno, los desconocimientos de derechos del usuario, estamos buscando canales masivos para difundir nuestros mensajes. Hemos tenido algunos resultados. ¿Cuántos saben que existe una garantía sobre la construcción? Y que es de 5 años contra los desperfectos de calidad. Nos hemos hecho propuestas justamente de hacer garantías simples, amigables, con lenguaje directo, con mensajes directos, para que sea de conocimiento del público en general y uno sepa, además de que tiene derechos, tiene obligaciones. Finalmente, les dejo con esta gran conclusión que es el resultado de este documento. Este documento tiene para lograr una motivación al cambio, siendo coherente con la realidad del país, con el deseo de mejorar, conseguir una reacción positiva de las autoridades peruanas relacionadas al sector eléctrico. Muchas gracias por su participación y por su atención, con el mayor gusto de recibir cualquier inquietud de ustedes. Yo un poco discrepo en el sentido de que son las concesionarias las que nos pueden ayudar a lograr, digamos, una casa segura, puesto que el negocio de las concesionarias es la venta de energía eléctrica, y en la medida que se consuma menos, no es negocio para ellos, sobre todo teniendo un superávit ahora de energía eléctrica. No sé si saben que nos sobra energía eléctrica y van a poner una central nuevamente en funcionamiento, y estamos pensando vender a Chile y ya vendemos a Ecuador. Entonces yo sí pienso de que debe haber un organismo, digamos, que no sea de las municipalidades, porque al final las municipalidades han traído abajo lo que es INDECI. Cuando estaba acá en la segunda región, se manejó mucho mejor el INDECI que ahora cuando pasó al municipio, y que al final inclusive se tuvo desactivo más de 2 meses. Y la seguridad no puede ser, la seguridad es día a día. Entonces los municipios han demostrado de que no tienen capacidad. Eso está demostrado. Cualquier municipio, desde Surco, San Borja, lo ve como La Molina, como el mejor, no tienen capacidad. Yo soy testigo ahorita de una ampliación que estamos haciendo en una casa, y hasta ahorita no han ido ni siquiera a verificar y ya está funcionando. Entonces, yo considero o recomiendo, ¿no?, que sí sea una institución, que haya una certificación, es viable eso, porque los conocimientos con la tecnología avanzan ahora a triple, al cuádruple de lo que era antes. Entonces, debemos estar actualizados. Pero no el Estado. El Estado hasta ahorita ha demostrado que es ineficiente. Lamentablemente, habrán buenos elementos, pero serán 1 de 10. Entonces, yo considero que pensar en las empresas que generan electricidad, no, o las que transmiten o las que venden, no. Yo pienso que sí debe haber un organismo, así como fue en un momento el INDECI, algo similar, en el cual se exija, porque en realidad, por ejemplo, si ustedes tienen un negocio y no tenían certificado de INDECI, no podían aperturar el negocio, y bajo esa condición la gente obligada tendría que hacer su inspección, digamos, en este caso, cuando es grande, de detalle o básica, ¿no? Entonces, si no hacemos eso, lamentablemente en nuestro país, si no hay una presión y si no hay una condición, no se mueven las cosas. O sea, si yo voy y dejo un folleto, lo verán, si es bonito, de repente lo leerán la primera parte y de ahí lo tiran, y eso queda en el vacío, y con seguridad nos vamos a pasar de acá a 5 años, nos vamos a reunir de repente en esta sala y seguiremos hablando que ya se generó, y no necesitamos muchas normas. O sea, yo creo que estamos cantidad de normas que por eso muchos profesionales desconocemos muchas de ellas, porque hay una, la versión la otra, y hay opiniones diferenciadas, ¿no? Gracias. Estoy de acuerdo con usted. Lo que tenemos que hacer es una limpieza de normas y ver qué es lo que realmente necesitamos. Y los cambios no se dan de la noche a la mañana, tiene que haber un plan para definitivamente tener un cambio. En el tema, y en eso usted discrepa con las empresas de distribución de electricidad, los mejores resultados los hemos obtenido nosotros como empresas de distribución de electricidad, no con todas. Lo que pasa es que uno encuentra eco en algunas, donde han hecho suyo, digamos, lo que es Casa Segura. Yo les cuento, hace más de 5 años íbamos a la empresa distribuidora y nos decían que ellos no tenían nada que ver con el asunto porque su responsabilidad era hasta el tablero. Lo que sucediera al interior de la casa, responsabilidad del usuario.
y nosotros seguimos con la prédica, bueno, ¿a quién le pagamos la factura de consumo de energía? ¿Qué sucede si hay un problema con instalación? Y hoy día sí existe una preocupación, hay una responsabilidad, corresponsabilidad o responsabilidad solidaria de parte de las empresas, y no solamente en el Perú, estamos hablando de Latinoamérica. Entonces, con empresas de distribución eléctrica en el norte hemos tenido resultados muy buenos. Ahora, depende mucho porque los personajes cambian. Y cuando los personajes cambian, lamentablemente a veces regresan las cosas a foja cero. Pero, cuando uno encuentra un interlocutor válido que entiende y, dicho de una manera muy sencilla, se come el pleito, ¿vas a ir? Y eso es lo que buscamos eco, buscamos una reacción y facilitamos ese proceso. Hay personas que definitivamente no vamos a poder cambiar, pero en fin, o sea, vamos avanzando. Lo que usted dice, sí, siempre tiene que haber cierta independencia en las instituciones, pero ese es un camino paralelo hasta que se dé. Tenemos que ir buscando alternativas para que las cosas se comiencen a mover y a mostrar ciertos resultados, para presentar, porque uno presenta normas y uno le toca la puerta al Congreso, a todas las instancias regulatorias y demás. Nosotros lo hemos hecho así con este documento. Pues aquí está la experiencia, nuestra experiencia, que se va a seguir fortaleciendo justamente con los comentarios, con lo que vienen haciendo en el día a día. ¿Qué tal? Buenas noches. Sabemos que los productos eléctricos tienen de calidad tienen un costo elevado. También la mano de obra de calidad también tiene un costo elevado. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer efectivamente para que los usuarios de domicilios y pequeñas empresas puedan incentivarse para que puedan modificar sus instalaciones eléctricas para que estén de acuerdo a las normas? Esa es una muy buena pregunta, porque siempre el tema cae en el costo, en la sensibilidad del costo, del bolsillo. Pero, a ver, señores, ¿tenemos que pensar en calidad? ¿Sí o no? Sí. Y muchas veces cuando la gente me dice, ¿por qué habla tanto de normas, tanta cosa? Nosotros somos un país chicha, compadre. Y que no pensemos en nosotros, pensemos en nuestros hijos. ¿Qué es lo que queremos que nuestros hijos reciban? ¿Queremos vivir en un país chicha? Definitivamente no. Ahora, hay condiciones básicas para que la misma competencia lleve a que bajen los precios. Si existe un mercado, van a aparecer una serie de actores que quieren intervenir. En la medida que aparezcan varios autores, los precios van a disminuir. ¿Y dónde está el diferencial? En el servicio, en el plus del servicio. No lo duden. Puede ser. Muchas veces lo barato sale caro. Ponemos una instalación, hoy mira, con lo mínimo indispensable. ¿Y qué pasa si hay un incendio? Donde hay una intervención de un miembro de su familia. ¿Eso tiene un costo? ¿Qué pasa si pierde su vivienda? Eso tiene un gran costo. Entonces tenemos que pensar en prevención y no en reacción. ¿Se acuerdan lo que sucedió en el Teatro Municipal, señores? Nosotros perdimos el Teatro Municipal y fue un tema eléctrico. Y era un concierto de nuestra querida cantante Bayón, había mucha gente haciendo cola, ya estaba haciendo cola para ingresar, y se produjo el incendio, y desapareció el teatro. ¿Qué hubiera sucedido? Aparte de haber perdido nuestro teatro principal, si hubieran habido un teatro lleno en el interior, con un incendio. La verdad es que tenemos que pensar, queremos un país diferente,
tenemos que pensar en calidad, en esta relación explicativa costo-beneficio. Porque nosotros como usuarios, porque todos somos usuarios, podemos ser los que ofertemos, pero somos usuarios también. Tenemos que exigir esa relación costo-beneficio. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches. Con respecto a la exposición, al parecer todo el tema de los problemas es por la energía eléctrica reactiva. ¿Esto podría ser una manera de solución tomando la energía LED? ¿Y a cuántos años estaríamos, digamos, lejos de alcanzar esta tecnología? Entendí la pregunta con relación al hecho de que hoy en día no estamos utilizando mucha tecnología LED. Así es. En realidad no solamente es el uso de tecnología LED. La tecnología LED es parte de una serie de productos que promueven el ahorro del consumo de energía. Y cuando hablamos de ahorro en el consumo de energía a nivel de equipos eléctricos, estamos hablando de optimizar el desarrollo de la mayoría de equipos. Hoy en día, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, junto con la Dirección de Eficiencia Energética, están desarrollando reglamentos de productos para que sean de equipos eficientes, y están regulando la parte del etiquetado, con el propósito de que a corto plazo podamos encontrar en el mercado productos con una etiqueta, con letras que van de la A a la G, si no me equivoco, que indican que es más eficiente o menos eficiente. Definitivamente el uso de equipos más eficientes nos va a ayudar en el consumo de energía. El consumo de energía está relacionado con la cantidad de corriente que se transporta a través del conductor eléctrico. Y esto obviamente relacionado de alguna manera con la cantidad de calor que se puede producir en el conductor y que podría eventualmente ocasionar un cortocircuito o un incendio. Pero no es solamente el uso de una tecnología antigua o de una tecnología nueva. Hay que recordar que dentro de todo ese proceso hay otros elementos que hemos anotado durante la conferencia. Uno de ellos es el tiempo. También un cable instalado de buena calidad tiene un tiempo de vida, y su tiempo de vida es 20 años. Imagínese usted entonces cuál es el tiempo de vida de un conductor de bajo estándar, de un conductor bamba. Si, respondiendo a una pregunta anterior, si nosotros privilegiamos el tema de economía inicial, nos vamos por un producto económico y muchas veces por un producto bamba, entonces vamos a tener un ciclo de vida más bajo y una instalación expuesta a un incendio. Regresando al tema de la tecnología, los productos LED o la tecnología LED ya ha comenzado a entrar con fuerza al mercado, pero igual tenemos productos de buena calidad y productos subestándares. En el caso de productos subestándares, LED está referido a iluminación. Se supone que un LED nos ofrece, un foco LED para vivienda nos ofrece un promedio de 200.000 horas de vida útil. Sin embargo, uno compra un producto LED en el mercado de una marca desconocida y no le dura más de un año. ¿Eso significa que nos están engañando con la tecnología? No. Lo que nos está demostrando la situación es que estamos comprando productos de baja calidad, y esos productos de baja calidad en condición subestándar nos están poniendo en riesgo de ocasionar algún tipo de problema, y que se está convirtiendo en una estadística que hoy día está incrementándose día a día. Hace 4 años, cuando hacíamos una conferencia similar a esta, el porcentaje de accidentabilidad estaba en 50%, 50-53%. Hoy en día está en 70%. 7 de cada 10 incendios son
por origen de una mala instalación eléctrica. Esa es una cifra de los bomberos, y no es por una tecnología LED o una tecnología nueva o una tecnología antigua. Es la suma de muchos factores que están en el proceso y que podemos ir mejorando o cambiando en función de la actitud, por un lado, del gobierno en colocarnos normas claras, en segundo lugar, de los fiscalizadores, que no tenemos un proceso de fiscalización para poder hacernos cumplir las normas, y el tercero, el más importante, el de todos nosotros, porque el ejemplo empieza por casa. Y si nosotros simplemente nos quejamos y no somos reactivos y proactivos ante una situación crítica, entonces las cosas no van a cambiar. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, señores. Hay una inquietud mía, particular por supuesto, de haber evidenciado una situación donde las empresas certificadas que existen posiblemente en este momento son extranjeras. Bueno, que vengan empresas extranjeras, hagan labores en el Perú, por eso que está bien. Pero para mi punto de vista, lo que no está bien es que vengan como sus profesionales y hagan trabajos aquí. Y eso me ha sido objetivo particular. Incluso hay una universidad que forma profesionales y para una rehabilitación de instalaciones eléctricas termina siendo una empresa extranjera con sus profesionales extranjeros. ¿Quién me puede contactar sobre ese asunto? Gracias. Yo lo que le... Permítame si repito un poco la pregunta, pero me pareció haber entendido que su consulta era relacionada al uso de mano de obra extranjera para la mayoría de proyectos que se desarrollan localmente y sobre todo en el sector privado. Entiendo de alguna manera de que en todos los proyectos privados y no públicos, las empresas lo que hacen es optimizar sus costos y la calidad de sus procedimientos en función de la experiencia y de la mano de obra que contratan. Entonces, en ese contexto, en muchos casos se sienten en la necesidad de poder traer profesionales de fuera, en la medida de que en algunos casos la mano de obra local no satisface al 100% la necesidad, por un lado, y por otro lado existe escasez de profesionales especialistas en determinados temas. No sé si por ahí va la respuesta que usted espera o quiere una... Si bien actualmente las empresas certificadas hay muy pocos, casi nada en el Perú, también las empresas extranjeras certificadas, posiblemente esta entidad sea pública o privada, no necesariamente privada, exija esa empresa. Pero esa empresa viene con sus profesionales y hasta, bueno, incluso ustedes complementos técnicos, que para mi punto de vista no está pues, totalmente bien, ¿no? Puede ser de costo, lo dudo, porque la mano de obra peruana es mucho más económica que en otros países. Gracias. Yo creo que usted acaba de responder su inquietud. El tema es costos, es competitividad. Se establecen, digamos, ciertos detalles de exigencias y sobre esas exigencias se compite. Si hay una empresa hay una empresa peruana, con profesionales peruanas, compitiendo con una empresa de afuera que viene, definitivamente va a ser más caro traer, digamos, a profesionales de afuera. O sea, la empresa que viene de afuera va a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder competir. No nos olvidemos que estamos en un mundo globalizado, donde se compite, ya no hay fronteras. Inclusive, ¿se acuerdan los aranceles que habían para ciertos productos? Que eran arancel cero. O sea, ya hay ese proteccionismo, se da ya en una medida muy pequeña.
Pues hoy día se compite, y se compite a nivel de servicios, a nivel de productos, a nivel de profesionales. Lógico, ojalá, y eso es lo que buscamos, que los profesionales peruanos tengan las mayores y mejores oportunidades, pero para eso tienen que calificarse, que estar a tono, darle las oportunidades para que así sea. Y hay que dar las facilidades dentro de las instituciones que les compete justamente ese rol. Pero el tema es un análisis, otra vez, de la relación costo-beneficio, de calidad de lo que me vas a ofrecer. Bienvenido a todas las propuestas que vengan y de donde vengan. O sea, tanto como empresas extranjeras vienen acá, hay empresas peruanas que están saliendo fuera a competir en buena ley. Bueno, nuevamente quisiera intervenir con una observación, una reflexión. Hemos hablado, por ejemplo, bastante de inspeccionar las instalaciones eléctricas, de inspeccionar, de repente no solo las instalaciones eléctricas, sino la construcción también en general. Yo lo que quisiera es traer como punto de reflexión y a ver si ustedes, no sé, la opinión que puedan tener al respecto. Para empezar, hemos hablado también de calidad de la construcción. Hay empresas constructoras que están certificadas, otras que no. ¿Qué cosa es calidad? Calidad, según la norma ISO 9000, términos y vocabularios, es el grado de tu producto o servicio cumple con los requisitos. Nada más, así de simple. Entonces, ¿dónde es que comprobamos la calidad de una construcción, de una instalación eléctrica? La podemos comprobar en la inspección directamente, pero iríamos mucho más allá. Tenemos que ver la historia de la construcción, la trazabilidad de la construcción, con qué métodos se inspeccionaron, con qué métodos se liberaron, quién liberó, estaba capacitado, estaba en la autoridad o no de hacer una liberación. La trazabilidad del producto, hemos hablado también de la calidad de los productos que se están vendiendo. Algunos son bambas, como se dice, otros son firmes, como también decimos. ¿Qué productos se pusieron en la construcción? ¿Cuáles fueron los criterios de aceptación para recibirlos? ¿Dónde y cómo se utilizaron? ¿Con qué métodos de construcción se hicieron las pruebas? ¿Cómo se aceptaron? ¿Cuáles fueron los criterios de aceptación? Y finalmente, esa información documentada, ¿en dónde reposa? Al final, como respaldo de una construcción bien hecha, como base para las inspecciones que se van a hacer posteriormente. Y por otra parte también, se habla de validación. Validación es más que nada también cuando un producto no puede inspeccionarse posteriormente, se hace un proceso de validación. Eso está contemplado en la ISO 9001. Quisiéramos por favor que ustedes nos den una reflexión al respecto sobre este tipo de verificaciones que van no solamente de la parte física de lo inspeccionado, sino también la parte documental, la parte histórica de toda la construcción en general, más allá también de las instalaciones eléctricas. Gracias. Lógicamente, nosotros hemos venido a contar un poco la historia de las instalaciones eléctricas. Estoy de acuerdo que tiene que ser toda la construcción. O sea, es como que solamente pensáramos en los conductores eléctricos, pero si los conductores eléctricos son buenos y los tomacorrientes malos y la iluminación mala, el resultado va a ser malo. No solamente eso. Si los productos son buenos y la mano de obra mala, el resultado es malo. Todo el proceso tiene que ser bueno, de calidad, para que el resultado sea bueno. Yo creo que usted está planteando una situación ideal que debe ser. La ISO es una voluntaria hoy día en el mundo, que es aceptada felizmente para poder competir. Inclusive hoy día hay ISO para gestión de energía 50.001, inclusive para gestión de activos ISO 55.000. La tendencia es esa, a la certificación en buena hora, que existe una presión internacional para que sea así. Y a eso, ¿a qué va a llevar? A que justamente lo que usted dice, existan todos los antecedentes para poder desarrollar un buen trabajo. Y no solamente los antecedentes para que los profesionales que intervengan lo hagan, sino cuál va a ser el plan a futuro
en cuanto al mantenimiento, en cuanto al saneamiento. Y ahí estamos hablando del ciclo de vida. El ciclo de vida es evaluar en la misma medida no solamente los materiales, los productos, los servicios, los resultados, durante su vida útil, para poder hacer una evaluación justa. Eso implica justamente toda esta documentación básica necesaria para poder desarrollar. Pero si nos encontramos con una realidad donde el porcentaje es muy pequeño de las instalaciones que tienen un plano, ¿por dónde debemos empezar? En mi opinión, estableciendo prioridades y estableciendo un plan, porque realmente vivimos bajo diferentes segmentos socioeconómicos. No podemos trazar, digamos, una misma norma para todos. Sería ilógico pensar, cuando les conté lo de Casa Segura Rural, que les vamos a poder exigir pues un sistema de puesta a tierra en una vivienda rural. Posible, porque no tienen capacidad económica para eso. Lo que sí pensamos es que utilicen productos certificados en una instalación y que ellos tengan la información y el conocimiento de lo que las normas exigen para que el día de mañana vayan incorporando los nuevos elementos y componentes para una instalación eléctrica segura. Y que toda esa información sirva de base para quienes brindan el servicio y brindan un servicio eficiente, adecuado. Pero lo que usted dice es fundamental y es una exigencia de las normas ISO. Es decir, cuanto mayor respaldo uno tenga como información, definitivamente los procesos van a ser más eficientes. Ahora, yo le digo, y esa es mi visión, al abrir las fronteras, hoy día lo que tenemos es este tema de certificaciones que hemos estado comentando y las exigencias que hay justamente para poder competir. Ustedes han escuchado de que en el año 2030 el Perú se ha comprometido internacionalmente a reducir el 30% de las emisiones. ¿Sabían eso? ¿Y qué necesitamos hacer para poder lograrlo? Es un trabajo muy arduo, es un porcentaje muy ambicioso para poder lograrlo. Ahí estamos hablando de muchos temas y van a significar también muchas oportunidades para profesionales peruanos, definitivamente. Y ahí trabajar todos los antecedentes, porque tiene que hacer un trabajo ordenado. Ya no es solamente un compromiso local, es un compromiso internacional. Pues eso le quisiera dejar yo como una reflexión. El interés del Perú en participar en la OCDE, esta organización de países, digamos, de un nivel interesante, significa también exigencias al país. El Perú va a tener que ponerse a tono con otros países para poder competir y poder participar. En buena hora que sea así, porque eso va a significar que el Perú cambie para bien. Estamos hablando de calidad, estamos hablando de educación a futuro, oportunidades, porque el día de mañana los profesionales van a ir y venir de distintos países y esperemos que sea así. Hay oportunidades en el mundo, hoy día la tecnología nos permite estar en cualquier lugar. Entonces, miremos las cosas de manera, el mundo está cambiando para bien en ese sentido. Por lo que hoy día países con mayor nivel de desarrollo están solicitando a los países como el Perú para que puedan brindar una propuesta de producto-servicio. El capítulo de mecánica y mecánica eléctrica agradece la presencia del ingeniero Ardito, del señor de la Puente y sobre todo agradece a ustedes su presencia y los invita a seguir participando en futuros eventos. Buenas noches.